Han sido innumerables las veces que la presidenta del Congreso y el presidente del Congreso han tenido que pedir silencio a los diputados del Partido Popular porque interrumpían las intervenciones del resto de los portavoces, algo que no pasaba con el resto de los portavoces cuando intervenía el Grupo Popular. Y otra imagen también, para los que no habéis seguido el pleno en detalle, Santiago Abascal ha estado 15 minutos, ha hablado y se ha ido. No ha estado en el resto de la sesión ni para dar réplica, ni contrarréplica, ni tampoco para escuchar a ninguno de los portavoces parlamentarios. Pablo Simón, Cristina Monge, ¿sirve de algo lo que ha pasado hoy en el pleno? ¿Tiene alguna consecuencia práctica el hecho de haber presentado estas 15 medidas para la corrupción? ¿Es simplemente ganar tiempo para el presidente del Gobierno? ¿Cuál sería vuestro análisis final una vez que ha pasado ya todo el calor del debate, Pablo? Bueno, mi impresión es que básicamente tenemos que, como los incentivos de los socios parlamentarios no han cambiado, tampoco lo ha hecho su posición. Es decir, daba exactamente igual cuál fuera el paquete de medidas concreto que presentara el presidente del Gobierno. Sabemos que si él ha tomado la decisión de resistir, los socios prefieren al mantener un gobierno, incluso aunque esté ahora mismo salpicado por escándalos de corrupción, que el facilitar una alternativa encabezada por PP y Vox. Está claro que una confrontación bibloque lo que genera es que los umbrales de tolerancia a la corrupción sean más bajos. Es decir, si no existiera Vox, en un mundo ideal en el que no existiera Vox, es muy probable que hubiéramos visto que este gobierno de Pedro Sánchez se precipita. Sin embargo, por el contrario, en la situación en la que nos encontramos ahora, la lógica de la polarización yo creo que es lo que hace mucho más complicado el que todo constante, a falta de futuras investigaciones, vayamos a ver que los socios a corto plazo le retiran apoyo al presidente. Todo esto, Pablo, con este peligro de que todo está en marcha. Nadie sabe si realmente esto termina aquí o hay más información que no conocemos, más informes que puedan salir adelante. Es una herida que está abierta y no sabes hasta qué punto va a dejar de sangrar. Efectivamente, yo creo que aquí das en la clave. Es una cuestión de que el gobierno ahora tiene oxígeno, pero la pregunta es ¿oxígeno hasta cuándo? No lo sabemos, porque todo depende del ritmo de la investigación judicial. Podríamos pensar que el gobierno tiene el objetivo razonable de intentar comenzar a partir de septiembre con energía renovada precisamente porque agosto no es mes hábil, por ejemplo, en los tribunales. Pero claro, supongamos que existe un informe de la UCO antes de que nos vayamos en agosto. Claro, esto supondría un nuevo golpe al Ejecutivo con un margen de reacción limitada. ¿Puede ocurrir o no? Yo creo que no lo sabe ni siquiera el propio gobierno. ¿Hay alguna posibilidad, Pablo, de que estos socios de gobierno se bajen del carro y si no hay más novedad en cuanto a lo que es el escándalo de corrupción o queda solidificado, digamos, el apoyo al Ejecutivo si todo queda acotado en estos tres personajes? A mi juicio, como tú planteas, depende del perímetro de la corrupción. Entonces, si esto quedase aquí acotado, el propio Gabriel Rufián, por ejemplo, en su intervención parlamentaria lo ha dicho. Si estamos hablando de 3 personas que se han lucrado, si no hay un caso de financiación irregular que afecte al Partido Socialista, esto no implica el que le retiremos el apoyo. Lo han dicho. Ahora, la pregunta es, sabiendo que, primero, la deserción, si se produce, se producirá en cascada. Es decir, yo no veo probable que un socio le retire el apoyo y el otro se lo deje, básicamente porque los socios compiten entre ellos, ¿vale? Y nadie quiere ser el que sostenga un gobierno que puede caer. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es el umbral a partir del cual se puede producir esta deserción de los socios parlamentarios? Y eso es lo que no tenemos claro. Es decir, parece que tratan de plantear que sería un escándalo de financiación irregular, pero podría ser que si hubiera un nuevo escándalo que afecta a gente que forma ya parte del gobierno, parte del gabinete de Pedro Sánchez ahora mismo en ejercicio, claro, esto sería un aldabonazo muy importante. Podría implicar eso que fuese el punto de fuga. De nuevo, no lo sabemos porque ahora mismo hay tantísima incertidumbre que yo creo que es en el fondo lo que supone la propia parálisis del gobierno, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes llevar la agenda y tratar de impulsar tus medidas si ni siquiera estás del todo seguro de controlar el calendario y los ritmos? Yo creo que esto es lo que hace que ahora mismo el control de la legislatura no esté en el fondo en manos de Pedro Sánchez, sino en manos de los tribunales. Cristina. A ver si ahora lo conseguimos. Ahora Muy estás buenos perfecta. días. Parece que sí, muchísimas gracias. No, coincido básicamente con lo que comentaba Pablo Simón. A ver, yo creo que hoy se ha quedado claro que no hay alternativa de momento viable a este gobierno. Se especulaba mucho con la posibilidad de que algún socio, y se miraba de reojo a Junts, pudieran en algún momento determinado dar un susto al gobierno, y no ha sido así, aunque se ha mostrado más duro que otros socios, al igual que PNV o, por supuesto, Podemos, que está ya en otras claves, ¿no? Pero efectivamente sigue sin haber esa alternativa de gobierno. Pero al mismo tiempo es curioso porque en realidad la correlación de
fuerzas que hay ahora mismo, que hay quien dice que es una correlación de debilidades en el gobierno, paradójicamente puede estar sosteniéndolo. Porque fijaros que hoy los socios de gobierno, todos, pero fundamentalmente los que están situados más a la izquierda, necesitaban encontrar un argumento, necesitaban encontrar algo a lo que agarrarse para poder seguir justificando su apoyo al gobierno. Y la duda era si ese algo iba a ser suficiente, ¿no? Bueno, pues estas 15 medidas parece que sí que han sido suficientes de momento para contener esta crisis y darle un balón de oxígeno al gobierno. Ahora bien, decía Pablo y coincido, ¿hasta cuándo o hasta dónde? Yo creo que puede haber tres ejes, ¿no? O tres líneas rojas que si se cruzan sería más complicado para los socios el justificar su apoyo. Por un lado, efectivamente, el que se pudiera descubrir que existe algo de financiación irregular del partido, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos claro y es el que más está especulando estos días. Por otro lado, que en algún momento determinado se pudiera llegar a constatar que el presidente y secretario general lo sabía y miró para otro lado. Yo creo que eso también sería una línea roja, ¿no? Y finalmente, que la ramificación de la trama de corrupción no pudiera ser encapsulada en 3 personas y en un ministerio, sino que se comprobara que existe una ramificación de una trama mucho más extendida. Yo creo que si alguna de estas 3 líneas, o varias de ellas, claro, se traspasaran, sería realmente complicado para los socios mantener ese apoyo al gobierno. Pero si esto no ocurre, de momento hoy es un espaldarazo importante el que obtiene el presidente del gobierno. Es una especie de moción de censura informal, se decía esta mañana, pero con un pequeño detalle. Y es que a los socios se les ha evitado el trago de tener que votar, que les ponía a todos en una posición muy incómoda. ¿Debemos dar categoría de importancia a esa referencia que ha hecho Alberto Núñez Feijóo al suegro de Pedro Sánchez? ¿Es una cosa puramente anecdótica que queda dentro del calor de un debate parlamentario como hoy? ¿O para vosotros supone un paso más en la degradación que es significativo, que hay que valorar en el fondo, Pablo? Yo creo que claramente es un paso más en términos de lo que podríamos decir la personalización de la política y, digámoslo así, quebrar nuevos límites respecto a cuáles son los elementos vinculados a la censura política y la censura personal. En el fondo, yo creo, de hecho, que Núñez Feijóo ha habido una razón por la que ha salido con tanta dureza. Puede haber varias. Una, evidentemente, puede tener que ver con las alusiones personales que ha hecho el presidente del gobierno, Marcial Dorado, que le haya generado una reacción virulenta en ese sentido. Pero yo creo que hay otra razón estratégica que tiene que ver con que Vox no tenía turno de réplica. Es decir, ahora mismo hay una competición entre el Partido Popular y Vox por capitalizar el descontento al gobierno de Pedro Sánchez. Lo bueno que tenía la intervención de Núñez Feijóo es que después no iba a venir una de Vox que pudiera ser más dura que la suya, sino que él podía poner el broche de oro. Por tanto, yo entiendo que parte de la razón por la que ha salido con tanta dureza también obedece a este elemento estratégico, que es que si yo estoy insatisfecho con el gobierno y con el sistema político, Vox está en una posición para poder recoger el descontento a PP y a PSOE. De hecho, fijaos que el discurso de Vox ha sido un discurso antibipartidista más que exclusivamente anti-Sánchez. Bueno, pues yo entiendo que Núñez Feijóo es consciente de eso y en una lógica de competencia electoral con Vox dice: no me pueden superar en dureza, si es necesario quebrar una línea más, lo haré con tal de acercarme a la posibilidad de llegar a la Moncloa. Núñez Feijóo no está en buscar estrategias de alianza parlamentaria. No está tratando de sumar apoyos y yo creo que lo hemos visto incluso con el enfrentamiento y la ruptura de relaciones que ya hay claramente con el PNV. Está básicamente en capitalizar electoralmente el desgaste al gobierno de Pedro Sánchez. Sí. Bueno, lo hemos visto declaración tras declaración, ¿no? Como no solamente no iba haciendo amigos con los que podían ser sus amigos, sino que iba de alguna forma dificultando cada vez más ese posible reencuentro. Pero fijaros, no solamente el caso del suegro, esa alusión velada, ¿no? Sino que es que toda su segunda intervención, o sea, toda su intervención ha ido desgranando y subrayando aquellos asuntos, ¿no?, de posibles o supuestas corrupciones que rodean al presidente del gobierno supuestamente en cuestiones personales, ¿no?, haciendo alusión a los asuntos que tienen que ver con su hermano, con su mujer y en última instancia ya efectivamente con su suegro. Por lo tanto, es intentar acorralarle los temas personales. Yo creo que lo que estaba buscando en cierta medida también era un poco sacarle de quicio, ¿no?, porque son los temas en los que cualquiera seríamos más vulnerables cuando nos toca lo personal. ¿Qué ocurre? Pues que esto choca de frente con lo que este fin de semana nos ha contado el Partido Popular, de ese eterno viaje al centro, ¿no?, y de esa búsqueda de la moderación. Entonces, yo no sé cómo van a explicar luego a sus votantes que el sábado y el domingo hablan de moderación, de llegada al centro, de todo este tipo de cosas que hemos estado escuchando, por lo menos en boca de Feijóo, no así de otros dirigentes, pero al mismo tiempo eligen
para su Secretaría General y su portavocía a perfiles muy duros, y cuando el señor Feijóo le toca subir a la tribuna de oradores, vemos que también lo hace con extrema dureza. Creo que ahí van a tener que decidir a ver cómo lo explican.